Hermanos, muy buenas tardes nuevamente. El título del mensaje del día de hoy es Jóvenes que reconocen la gracia de Dios. La lectura está en Deuteronomio 9 del 1 al 29. Esta ya se ha dado lectura y espero que después en sus casas puedan nuevamente releerlo con más detenimiento. Y vamos a tocar la cita central. He escogido el versículo 5. Vamos a dar lectura juntos. Dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Esta es la palabra, hermanos, que Dios sigue dándole a este pueblo para que entiendan su voluntad, para que entiendan el cuidado que Dios tiene con nuestro corazón, con nuestro estado espiritual. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar, vamos a entrar ahora sí a la introducción del tema. ¿Ya? Dios quiere que entendamos algo muy importante aquí, por eso vamos a ver el panorama, ¿de acuerdo? Miren, Dios comienza diciéndoles a su pueblo esto, dice, yo te voy a hacer entrar a Canaán, tú te vas a enfrentar a todo y vas a vencer todo lo que hay en Canaán, pero recuerda, les dice, no es porque tú eres justo, ni tampoco porque tú eres un pueblo muy obediente y muy recto, no es por eso, le dice, sino por la impiedad de las naciones. Miren lo que Dios está diciendo con esto a los israelitas. Prácticamente les está diciendo, ustedes no son justos, ustedes tampoco son rectos. Yo lo que estoy haciendo lo hago por mi gracia. O sea, no debería, pero lo estoy haciendo. Por el gran amor de Dios, está guiando a un pueblo que él ha escogido no por sus méritos, sino por su gran amor, por su gracia, y lo está llevando a una tierra donde promete bendecirlo. Y le dice, esas naciones también que ustedes van a vencer, ellos por causa de su pecado, está viniendo el juicio a través de ustedes, ¿no? Ellos van a ser desechados y ustedes van a ocupar la nación, el territorio de Canaán. Entonces, los israelitas debían de entender que el ser humano tiene una condición espiritual. ¿Cuál es? Que él es injusto, que no es recto, es desobediente. Su corazón siempre va a buscar el pecado. Y todo eso, ¿a dónde nos apunta? Apunta al pecado original, hermanos. Apunta al pecado. Y si el pueblo reconoce que el pecado hace que nuestras vidas, nosotros nos desviemos del camino de Dios y que jamás podamos buscar el bien, eso nos lleva también a entender la gracia de Dios. Si no fuera por Dios, hermanos, nosotros estaríamos como las demás naciones. Israel debía de entender eso. Nosotros éramos una nación más de entre todas. Nuestro padre Abraham era de Ur de Caldeos, era también gentil, era extranjero. Sin embargo, Dios lo escogió. Lo escogió para que fuese su pueblo. Y de él venimos nosotros. Nosotros somos como las demás naciones, somos impíos, con pecado. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hizo justos? ¿Qué nos hizo rectos? Fue Dios solamente quien convierte el corazón. Por eso no es por mi justicia, porque no lo soy, nazco con el pecado, no es por mi rectitud, es por la gracia. Y Dios quería un pueblo con un corazón que entendiera esto. Después Dios continúa hablándoles a su pueblo y le dice, para que entiendas que esto no es porque tú eres justo, no es porque tú eres recto, porque no lo eres, tú eres pecador. Recuerda que yo te salvé por mi gracia y para que no se te olvide, te voy a hacer recordar
lo que ocurrió durante los 40 años en el desierto cuando tú y tus padres caminaban siguiéndome. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? Y Dios comienza diciéndoles, durante todo ese tiempo, ¿acaso buscaron seguirme? No. En todo ese tiempo ustedes fueron desobedientes, al contrario, no tienen, debían ser un pueblo de fe, pero resultaron ser un pueblo que buscaba solamente provocarme a ira. Entonces, nunca olvides las cosas que pasaron. Nunca olvides tu estado espiritual y quién te rescató. Merecía el castigo, que era la paga del pecado es la muerte, pero Dios retuvo su ira, porque en todos esos momentos donde la ira de Dios iba a quitar y destruir totalmente al pueblo de Israel por desobediente, en esos momentos su líder Moisés, que sí seguía al Señor, que sí entendía, ¿no?, el pacto de Dios, él intercedía siempre y salía ante el pueblo, Señor, y abogaba por el pueblo y decía, Dios, tú este pueblo que lo has rescatado, no lo destruyas. Señor, sabemos que merecemos ser destruidos, sí, porque somos desobedientes, pero Señor, no lo hagas. Ten misericordia. Y por eso Moisés en el versículo 26 dice, oré al Señor. Yo tuve que orar constantemente al Señor con todo mi corazón. ¿Cuánto habrá orado Moisés por este pueblo que muchas veces ni le obedecía también? Oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas tu heredad. Tú nos escogiste, nos hiciste tu pueblo, pero por nuestra condición espiritual muchas veces somos desobedientes. Por eso ten misericordia de nosotros, Señor, y enséñanos. Enséñanos a ser un pueblo humilde. Enséñanos a ser un pueblo agradecido por lo que has hecho, aunque no lo merecíamos. Enséñanos a vivir por fe. Enséñanos a estar caminando por gracia, ¿no? Por la gracia de Dios. Y ese es el panorama, hermanos. Esta es la situación de este capítulo de Deuteronomio que estamos viendo. Y lo vamos a ver ahora con más profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la pregunta. Y si bien es cierto, pues, ¿qué es lo que debo de reconocer, no? Porque tenemos que entender algo y concluir en nuestros corazones para poder quebrar pues esa terquedad, ese orgullo, porque la mayoría de las cosas que Israel hizo para provocar a ir a Dios era el orgullo. Como hemos visto, Dios le decía, no es porque tú eres bueno, no es porque tú eres justo, y el orgullo hace lo contrario. El orgullo hace que pensemos que somos justos, que merecemos porque hemos hecho algo para merecerlo. Y eso no es así. La terquedad, hermanos, trae consecuencias, trae malas consecuencias. Es ir contra Dios, es ir en contra de su plan, es ir contra de su palabra. Y el hecho de ser tercos es prácticamente ser incrédulos ya, porque estamos diciéndole a Dios, hoy Dios, yo no te creo, yo solamente me creo a mí mismo. Y para no caer en esto, ¿qué es lo que debo de reconocer en mi corazón? Ser sincero y decir, Señor, esto está pasando y deseo entenderte. ¿Qué es lo que debemos de reconocer? Primero, hermanos, lo que debemos de reconocer es que lo que hemos recibido, la salvación que Dios nos ha dado, no es por nuestros méritos, no es por tus logros, no es por tu arduo trabajo, no es, ¿no?, por ni cualquier otra cosa que hayas conseguido, sino por pura gracia, hermanos. Dios nos ha salvado no por méritos, incluso a los israelitas les dice esto, no es por tus méritos que tú entras a la tierra prometida, no es porque luchaste bonito, no es porque tú eras mejor pueblo, no, es porque tú has recibido la gracia de Dios. Dios tuvo gracia para contigo. Y vamos a ver este punto, hermanos. Por eso en nuestro corazón debemos de reconocer, es por solamente la gracia de Dios, por nada más. Y uno se pregunta, ¿no? Porque hay veces vienen las dudas y dice, está bien, yo soy cristiano, yo soy joven,
pero tengo que afrontarme muchos problemas que parecen realmente muy difíciles. Muy difíciles. Hay problemas en mi familia, problemas con el vecino, problemas con los padres, mis problemas personales. Quizá tengo conflicto de identidad, quizá tengo inseguridades, muchas de esas cosas. En esos momentos que parece que el problema nos va a ganar, debemos de recordar siempre que nosotros estamos en la gracia de Dios. Miren, hermanos, el pueblo de Israel iba a entrar a esta tierra, que era la tierra de Canaán. Miren en el mapa, ¿ve? Todo eso verde es la tierra de Canaán. Ahí están las 7 naciones de Canaán. Cuando ellos ya se van acercando cada vez más, Dios les habló aquí en Deuteronomio 9 y les dice: ustedes que ven a Canaán se van a enfrentar a esto. Primero, hay 7 grandes países dentro de la tierra de Canaán y cada país tiene su ejército. Todos esos son ejércitos grandes y fuertes. Es un problema, pues, que parece muy grande, ¿no? Uy, sí, ¿cómo vamos? Nosotros solo somos un país y ellos son 7-1. ¿Cómo le vamos a ganar? Es difícil, ¿no? No solo eso, sus ciudades están bien fortificadas, bien amuralladas, están tan bien construidas que parecen pues muros altos, torres altas, ¿no? Uy, a eso se van a enfrentar, les dice Dios. ¿Qué más? Les dice, no solo eso, sino que va a haber, hay gigantes ahí. Hay regiones, por una región de Anac, por montes altos, ahí viven los gigantes, les dice. Son guerreros grandes, más de 2 metros así, fuertes. Uy, entonces, ¿cómo vamos a poder vencerlos? ¿Cómo nos enfrentamos ante estos problemas? Con nuestra fuerza es imposible ganarle un gigante. Con mis fuerzas y con lo que tengo es difícil entrar en una ciudad amurallada, fortificada. Y parece que yo soy menos y los enemigos son más, muchos ejércitos. Y cuando nos enfrentamos a los problemas de la vida, parece que los problemas vienen así por montones. Parece que el problema que estás atravesando es tan fuerte que te gana. O parece que a la situación que te estás enfrentando parece es como un gigante que te intimide y te hace tener miedo. ¿Cómo voy a enfrentar eso? Dice. Y Dios les dice en su palabra, recuerda que tú vas a entrar a la tierra no por tu mérito, sino por mi gracia vas a entrar. El que te va a hacer entrar en la tierra soy yo, les dice, porque yo estoy contigo. Así dice Jehová el Señor, yo soy fuego consumidor, les dijo. ¿Qué quiere decir? Que yo soy como un fuego que arrasa todo y no hay quien pueda hacerme frente, ¿no? Entonces, yo soy como un fuego que va a arrasar y va a consumir a todos tus enemigos. Tú no tienes por qué temer. Es más, le dice, yo voy adelante de ti, yo voy a ir abriéndote camino. Siempre cuando enfrentes una situación, siempre cuando vayas en cualquier situación, recuerda tomar la palabra de Dios. Siempre es esto. Recuerda que ante la presencia de Dios no hay enemigo que se resista. Ahora, hay que recordar esto. Nosotros, ¿cómo hemos vencido el mayor problema? ¿Saben cuál es el mayor problema? Y uno piensa que el mayor problema es la falta de dinero, la enfermedad, que nos falte alguna comida. Puede parecer eso, pero el mayor problema, hermanos, ha sido el pecado. Que aunque con todas tus fuerzas intentes ser libre del pecado, jamás ibas a poder serlo. Por eso vino Cristo. Cristo vino para salvarte. Y Cristo vino no porque te portaste bien. Cristo vino a tu vida no porque eras una buena persona. Cristo vino por la gracia de Dios que tuvo contigo. Dios dijo, yo por mi propia voluntad escojo salvarte, librarte del pecado y del infierno que va a venir. Y tú has sido salvado por Jesucristo cuando Él muere en la cruz.
y Él resucita al tercer día. El hecho de que tú hayas creído en Jesucristo es la gracia de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice que tú eres salvo por gracia y no por obras. Por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, para que nadie diga, uy, yo me salvé porque era bueno. No, soy salvo por la gracia de Dios. Y era por gracia que el pueblo iba a vencer a todas estas naciones, no con su poder, sino con el poder del Dios Todopoderoso. Y la victoria que ellos iban a tener también venía de Dios, no de ellos. Solo que Dios es tan bueno que dijo, yo a través de ustedes voy a pelear. A través de ustedes, y les voy a hacer vencer para que vean que estando conmigo, todo lo pueden. Y hermanos, ¿qué tiene que ver ahora esto con mi vida? Que el hecho de que tú venzas en los problemas, ante las tentaciones, en las peleas, en las discusiones, quizá en algunos malentendidos, cuando te enfrentas a caer en un corazón orgulloso o tener o guardar rencor a alguien, ¿no? O caer en miedo por algún problema. Hermanos, todas esas cosas tú lo puedes vencer. ¿Por qué? Lo puedes vencer por la gracia de Dios. Yo quiero que leas conmigo Romanos capítulo 8, versículo 37. ¿Qué nos dice Romanos 8:37? ¿No? Este es para nosotros. Nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Mírenme. Te dice, Dios te está diciendo a ti personalmente, te dice, tú eres vencedor en todos los problemas, eres un vencedor. ¿Por qué? ¿Por ti? No. Dice, por aquel que te amó. ¿Quién te amó? Jesucristo. Es decir, que la victoria que Cristo nos dio en la cruz sobre el pecado, sobre la muerte, esa es nuestra victoria que nos hace libres de todo problema espiritual, de todo problema mental. Quizá estás pasando un dilema, no sabes qué decisión tomar en una situación difícil, ¿no? Tienes dudas, temores. Entonces, en Cristo Jesús tú vas a superar ese problema. Es más, el Señor te ha dado la victoria en la cruz del Calvario y te dice, confía en mí, deja que yo te guíe, dice el Señor. Segunda de Corintios 12:9 también vamos a dar lectura. Dice, y me ha dicho, dice el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren, amén. Este verso es precioso. Si ustedes tienen ahí su Biblia en físico, lo resaltan y se lo aprenden. Porque miren lo que Pablo dijo, ¿ah? Y Pablo era un gran evangelista, o un buen hijo de Dios, pero a pesar de todo esto, él tenía sus luchas. Él estaba afrontando pues un dolor que tenía en su corazón, un dolor en su cuerpo, que hay veces lo hacía sentir muy mal. Y él oró al Señor y le dijo, Señor, yo he llegado hasta aquí no por mis fuerzas. Él oraba y Dios le respondió y le dijo, di que mi gracia es suficiente. Entiende que mi gracia es todo, le dijo. La gracia en Cristo Jesús te ha dado completa victoria, Pablo. Y por eso Pablo llegó a entender esto, bástate mi gracia, que la gracia de Dios sea suficiente para tu vida. Dice, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. ¿En dónde vas a ver que Dios es poderoso? En medio de las situaciones donde eres débil. Dios nos muestra y permite situaciones para que veamos nuestra propia debilidad, que parece que yo puedo todo. Mentira. Al problema que viene ya me estoy poniendo triste, ya estoy teniendo miedo,
ya caigo en tristeza. Pero Dios dice, mi poder se perfecciona cuando eres débil. Yo te voy a enseñar, dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo. Es decir, yo me voy a alegrar en Dios, porque ¿para qué? Para que Dios obre en mi vida, para que yo dependa más del poder de Dios, de la gracia de Dios en Cristo, que de lo que yo pueda hacer. ¿Mm? Y la victoria que Dios te ha dado es solamente por su gracia también. Entonces, Israel llegó a conquistar toda la tierra de Canaán solamente por la gracia de Dios, no por, no por ninguna cualidad de ellos. Y esto debería ser un pueblo humilde, un pueblo agradecido con Dios. Ahora, Dios también comienza diciéndole al pueblo, porque yo sé que tú eres pueblo de dura cerviz, le dice. Yo sé que tú eres un pueblo de dura cerviz. Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué es ser duro de cerviz? ¿Qué es? Y cuando uno busca en Google o en el diccionario, uno encuentra varios sinónimos de qué es duro de cerviz. Podemos ver que duro de cerviz es una persona terca, es una persona obstinada, una persona hasta soberbia, que se cree mucho, que dice que no necesita de nadie. O también alguien rebelde. En este caso sería rebelde a la palabra de Dios, que no quiere obedecer a Dios. Entonces, Dios le dijo esto a su pueblo. Ustedes van a entrar a la tierra, pero yo sé que ustedes, su corazón es duro de cerviz. Ustedes son muy tercos. Hay veces quieren seguirse a sí mismos y no quieren obedecerme. ¿Por qué pasa esto? Y Dios comienza a recordarles, oh pueblo de Israel, no creas que tú eres, bien obediente y bueno, yo te voy a hacer acordar lo que pasó en el desierto, les dice Dios. Y le da el ejemplo. ¿Te acuerdas cuando yo iba a darte mi pacto, los 10 mandamientos, te iba a dar mi palabra? ¿Qué hiciste tú? ¿Me esperaste? ¿Obedeciste? No, te hiciste un becerro de oro y dijiste, ¿qué será yo? ¿Qué será Dios? Así le dice el Señor. Hacer ese becerro de oro, ¿qué era, hermanos? Era idolatría. Mírenme, miren cómo era el corazón del ser humano. Nuestro corazón, muchas veces cuando somos duros de cerviz, estamos siendo idólatras. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, porque el ser obstinado, el no querer adorar a Dios, nos lleva a adorar otras cosas. Ese ser idólatra. Eso hizo el pueblo en el Sinaí. ¿Qué más? Dios sigue diciendo al pueblo y le dice, ¿te acuerdas cuando yo te estaba llevando por el desierto y comenzaste a hablar mal de mí? ¿Comenzaste a quejarte? Ah, yo te escuché, dice Dios. Por eso en ese lugar yo hice descender fuego, dice Dios, y comencé a quemar los extremos del campamento donde estaban, comenzó a quemarse todo eso. Dios comenzó a quemar todo eso. Y el pueblo tuvo que llamar a Moisés, 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 ayúdanos, ora al Señor porque nosotros hemos pecado, hemos hablado mal de Dios, hemos murmurado. ¿Qué es murmurar, hermanos? Es hablar mal de algo o de alguien, ¿no? En este caso, hablaron muy mal de Dios. Entonces, hay que entender esto, hermanos. ¿Somos duros de cerviz? Quizá muchos de nosotros digamos, no, yo no soy duro de cerviz. Ah, ¿no? ¿Qué cosas hay en tu corazón que son más importantes que Dios? En esta semana, por ejemplo, ¿has dado la gloria a Dios? En esta semana, ¿has murmurado en contra de Dios? ¿Qué es? No, es que yo no hablo mal de Dios, sí, pero el hecho de menospreciar la palabra de Dios es ya murmurar, pero con los actos. Decir, el culto no es importante, ya es murmurar. Decir, Dios es el segundo lugar en mi vida, primero soy yo, ya es murmurar. ¿Y por qué estamos vivos y no quemados como los israelitas? ¿Saben por qué? Por la gracia, por Cristo Jesús. Estamos vivos por Cristo, si no fuera por Él, hermanos, no lo contaríamos.
Y Dios continúa diciéndoles, ¿te acuerdas también cuando tuviste sed en el desierto? ¿Qué dijiste? Comenzaste a tentarme, dice Dios. Dios le dice, dijiste, ¿acaso yo no puedo darles agua? ¿Que los he sacado al desierto para matarlos de sed? Así comenzó a hablar el pueblo. Y el pueblo comenzó a tentar a Dios. Por eso en ese lugar se llamó Masá, que significa pues, ¿no? Tentar. El lugar donde me tentó mi pueblo. Miren, ¿en algún momento has tentado a Dios, hermano? ¿Acaso en algún momento habrás dicho, ay, es que Dios no puede cambiar mi vida? Dios no puede hacer esto en mi vida. Ay, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no me da lo que quiero? Ese ya es tentar ya. ¿Acaso Dios no es poderoso para darme lo que quiero? Eso hizo el pueblo en Masá. Y por eso fueron castigados. Eso es ser duro de cerviz. Tengamos mucho cuidado. Dios continúa diciéndoles, ¿te acuerdas cuando tú quisiste comer demasiado, también menospreciaste el pan que yo te di y quisiste carne? En el lugar que se llama Kibrot Hataba, significa, ¿no?, tumba de los codiciosos. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo no quería comida, el pueblo llegó a codiciar lo que no tenía. Ustedes saben que toda codicia es pecado. Ellos ya habían recibido los mandamientos y ahí decía no codiciarás, ¿no es cierto? Ya la codicia. Y por el pecado de codicia murieron muchos. ¿Estoy codiciando algo? ¿Esta semana he codiciado algo, hermanos? Entonces, si es así, estamos siendo duros de cerviz. Este pueblo fue codicioso. Dios vio su corazón. Y por último también les dijo, ¿te acuerdas cuando enviaste tus espías y volvieron y ustedes hablaron muy mal en el lugar que se llama Cades Barnea? Y dijeron, nosotros hemos visto la tierra de Canaán y no queremos entrar a la tierra. Mira, hay ejércitos, hay murallas, hay gigantes, no queremos ir. Y Moisés les decía, pero si Dios ha dicho que ya les ha dado la victoria, Dios va a ir delante de ustedes. Dios les ha prometido que van a vencer, no duden de él. Pero todo el pueblo comenzó a llorar. Todo el pueblo comenzó a quejarse y a decir, no, no vamos a seguir a Dios. Nos rehusamos a entrar a la tierra de Canaán. ¿Eso qué es, hermanos? Eso es ser rebeldes. Ya. Acá quiero aclarar que Cades Barnea no significa rebeldes. Ojo, Cades Barnea es un lugar. ¿Ya? Solo le he puesto ahí entre paréntesis rebeldes para que vean lo que el pueblo hizo en ese lugar. ¿Qué hizo? Fue rebelde. Fue incrédulo. No le creyó a Dios. Dios le había prometido. Lo mismo que ahora les habló al pueblo después de 40 años. Lo mismo hizo con la primera generación. Les dijo, confíen en mí. Y ese pueblo no quiso creer en la gracia de Dios. Por eso, hermanos, no seamos duros de cerviz. La persona que es dura de cerviz no reconoce la gracia de Dios. Al contrario, la persona dura de cerviz es soberbia, obstinada, va a decir, no, yo hago las cosas a mi manera. Yo no quiero seguir a Dios, quiero seguirme a mí. Yo no creo en Dios, creo en lo que yo puedo hacer con mis fuerzas. Eso hace un soberbio, eso hace un duro de cerviz. Para quebrar esta dureza de cerviz, hermanos, nosotros tenemos que creer y confiar en Dios, tener fe en Dios, creer en su palabra, no hacer como esos espías que no le creyeron a Dios por muchas cosas que vieron. Pueden haber ejércitos, murallas, gigantes, pero nunca debemos de dudar de la palabra de Dios. Dios es fiel y Él nunca miente, Él cumple sus promesas. Por eso debemos de tener fe, y no solo eso, sino también recibir la guía del Espíritu Santo de Dios. Dios los estaba guiando. ¿Se acuerdan que durante el desierto los guiaba con la columna de nube, ¿no? Ahora nos guía con el Espíritu Santo que está en nosotros. Y por eso el duro de cerviz no va a querer orar para ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso tengamos cuidado. Oremos, pidamos la guía al Señor, que nos guíe y siempre nos va a guiar conforme a su
palabra, hermanos. Muy bien. Hasta aquí es el punto 1. Y en el punto 2 vamos a ver así, es la oración que hizo Moisés. Porque después de esto, Moisés oró, dice, una oración que viene de la gracia que había recibido. Miren, Moisés comenzó a orar y dijo, miren, cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, cuando el pueblo era incrédulo, Dios comenzó a enfurecerse y Dios le dijo a Moisés, yo voy a destruir a todo este pueblo, no va a quedar ni uno, solamente tú, Moisés, déjame que yo los destruya, le dijo Dios, porque Dios castiga el pecado. Entonces Moisés se postró, dice que fue delante de Dios y le dijo, Señor, y le rogó 40 días, hermanos. 40 días estuvo en el monte, es decir, estuvo mucho tiempo en el monte, rogándole a Dios, abogando por ese pueblo incrédulo, por ese pueblo malagradecido. ¿Qué nos demuestra con esto? Dice, se postró delante de Dios. Que Moisés era un discípulo que intercedía por sus hermanos, un discípulo que disfrutaba no solamente de la palabra, sino de la oración. Entonces, pongámonos a pensar, hermanos, nosotros como jóvenes, oramos por nuestros hermanos cuando se equivocan, intercedemos por ellos con ese corazón que tuvo Moisés delante de Dios. Porque, hermanos, miren, ve, quizá el pueblo no valoraba a Moisés, pero Moisés amaba a Israel, no porque sea Israel, sino porque Dios los escogió, porque fueron benditos por Dios, por la gracia de Dios. Y tanto era el amor de Moisés al pueblo que Dios había escogido, que él oraba con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Entonces, eso nos demuestra mucho, hermanos. Tenemos que tenemos que tener ese corazón. La oración de Moisés comenzó con lo que tenía en el corazón. Él entendió la gracia de Dios. Él llegó a saber, yo debo de abogar por mi pueblo porque yo antes también era así. Quizá este pueblo no valora la gracia de Dios, pero yo sé qué significa menospreciar la gracia de Dios. Yo también fui castigado, dijo Moisés, sin embargo yo voy a abogar, interceder por el pueblo. Por eso Moisés es una figura como un intercesor. Era la figura del Cristo que intercedió por nosotros para salvarnos. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios que oren por los hermanos de la iglesia, por nuestra familia, por nuestros hijos, por los hermanos, los jóvenes adultos que tienen hijos, ¿no? Entonces, por todos, tenemos que ser discípulos de oración. ¿Qué más? Y Moisés continuó diciendo, Señor, no destruyas al pueblo que has redimido. Miren esa oración, Señor, no destruyas al pueblo que has redimido. ¿Por qué le dijo eso? ¿No? Él podía haber dicho, Señor, tenles un poquito más de paciencia, pero él le dijo, le hizo recordar a Dios algo muy importante. Le hizo recordar la redención de su pueblo, ¿no? Dios mira a sus hijos a través de la obra redentora de Cristo. Es decir, nos mira a través del sacrificio de Cristo por nosotros. Por eso Moisés aquí pedía misericordia, decía, Señor, tú has salvado a tu pueblo. Y yo sé que ya no deberíamos apartarnos de ti. No deberíamos fallarte ya, pero por nuestra naturaleza pecaminosa nos desviamos, Señor. No permitas que eso nos aparte de ti. Moisés tenía esa oración en la cual pedía misericordia. Y le pedía, y nosotros sabemos que la misericordia es algo que solamente Dios puede darnos. La misericordia es no darnos el castigo que merecemos. Por eso Moisés reconoce bien, yo era pecador, pero Dios me salvó. ¿Qué he recibido? Misericordia. No debería, pero Dios lo hizo por misericordia. ¿Y quién es la misericordia de Dios, hermanos? Es Jesucristo. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón,
y disfrutas de la palabra de Dios, inmediatamente tú vas a orar al Señor pidiendo misericordia por los hermanos quizá que se pelean o por las almas perdidas en el campo que no conocen a Dios, que hacen muchas malas cosas, pero vas a pedir misericordia por ellos, como lo hizo con Moisés. Y Moisés continuó orando a Dios diciéndole, Señor, acuérdate. ¿Por qué, Señor, debes de tener misericordia? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quiénes son Abraham, Isaac y Jacob? Son los patriarcas, son aquellos a quienes Dios les dio su promesa, su pacto. ¿Qué promesa le dio a Abraham? ¿Se acuerdan? Vamos a acordarnos un poquito. Dios, cuando escoge a Abraham, le dice, en tu simiente serán benditas, es decir, en tu descendiente que va a venir, serán benditas todas las familias del mundo, todas las familias de la tierra. Eso le dice a Abraham. ¿Quién es ese descendiente que iba a bendecir al mundo? Cristo. A Isaac, ¿se acuerdan de Isaac? También le dio el pacto de Abraham y casi muere sacrificado en el monte hasta que vio que estaba ahí un cordero trabado, ¿no? Atorado por sus cuernos en un zarzal, en un arbusto, y sacrificaron en lugar de Isaac a ese cordero. ¿Qué simbolizaba el cordero? El sacrificio de Cristo en la cruz. Acuérdate de la simiente de la mujer, acuérdate del sacrificio, del cordero sacrificado. Y con Jacob, cuando Jacob escapaba de su casa por haber engañado a su hermano, miren, estaba en una muy, muy, muy mala situación. Él tuvo un sueño, se le aparece Dios en la tierra de Betel y ve una escalera que conecta el cielo y la tierra. Y Dios desde el cielo hablando, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a bendecir. Esa escalera, ese camino que viene desde la tierra y que va hasta el cielo, donde está el trono de Dios, ¿quién es el camino? Es Jesucristo. Hermanos, para Abraham, para Isaac y para Jacob era una misma promesa. Era la promesa de que Dios nos bendeciría grandemente en Cristo Jesús. Es por eso que cuando Moisés ora a Dios le dice, acuérdate de Cristo, el Cristo prometido a Abraham, el Cristo prometido a Isaac, el Cristo prometido a Jacob, la obra de Cristo cumplida en la cruz del Calvario. Es lo que debemos de entender nosotros. Para Moisés todavía el Cristo no venía. Sin embargo, para Moisés era muy real porque esa promesa sí o sí se iba a cumplir en el futuro. Y Moisés nunca dudó de eso en su corazón. Por eso sus oraciones, cuando tomaba la palabra, nuestro contenido, nuestra oración debe contener el pacto de Cristo, el pacto de salvación. De esa manera, hermanos, Dios escucha nuestra oración. ¿Qué más? Por último, dice, no sea que digan que Jehová no pudo llevarlos a la tierra. Y Moisés no solo se preocupa por el pueblo, sino que en su corazón también él está preocupado de lo que hablarán acerca de Dios. Porque dice, Dios nos sacó, Dios no es un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios cuidador. Nos ha cuidado todo este desierto. Pero si Dios destruye al pueblo desobediente, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los otros pueblos? ¿Que no pudo cuidarnos? ¿Cómo va a quedar nuestro Dios ante el mundo? Moisés estaba preocupado por el nombre de Dios. Y es algo que nosotros también debemos de considerar en nuestro diario vivir, hermanos. Tenemos cuidado de las cosas que hablamos, decimos o hacemos que dañen o que pongan en mala reputación el nombre de Dios. Quizá la gente cuando nos ve planea ver a ese Dios vivo en nuestras vidas a través de nuestra conducta. Pero y si nos portamos mal, desobedientes, ya estamos haciendo quedar mal el nombre de Dios. Y Moisés oraba diciéndole, Señor, que tu nombre no sea mal hablado en las naciones. Por eso ten misericordia de este pueblo.
que este pueblo pueda ver tu gracia. Así también nosotros, hermanos, busquemos honrar el nombre de Dios en todas las cosas. Como conclusión, hermanos, debemos de reconocer que es por la gracia de Dios y no por nuestros méritos que tenemos la victoria en Cristo cada día. Si nosotros hemos vencido una tentación, un problema, es solamente porque Dios está con nosotros. Pregunta, ¿una dura cerviz o un corazón humilde ante Dios? ¿Cuál queremos tener? ¿En cuál queremos seguir viviendo? Todo se lo debemos a su gracia en nuestras vidas. Todo es por la gracia de Dios. Por ello, hermano, tomemos la palabra cada día y oremos para ser guiados por Dios. Si no tomamos la palabra con humildad, si no vemos la obra de Cristo con ese corazón humilde, vamos a caer en una dura cerviz. Por eso, oremos con la palabra cada día, hermano. Sometámonos a Dios. Así, hermanos, seremos discípulos como Moisés, que cultiven un corazón lleno del amor de Dios, un corazón lleno de la palabra, que va a orar por la iglesia, va a orar por las almas que necesitan también el Evangelio. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia en Cristo Jesús, que nos has salvado de la ley, del pecado y de la muerte, y nos has dado un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva identidad. Te damos gracias, Dios eterno, para poder en todas las cosas reconocerte, honrar tu nombre, ver el sacrificio de Cristo. Oramos, Dios eterno, entendiendo que todo lo que tú has hecho en nuestras vidas a partir de ahora es solamente por la gracia. Todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Por eso ahora ayúdanos, forma un corazón que ore, un corazón que abogue, interceda por los demás hermanos, por la familia. Quizá algunos no oran por nuestra familia. Nosotros queremos orar por nuestra familia, por nuestros hermanos que están pasando dificultades, situaciones, tienen crisis personales. Sobre todo eso, Señor, queremos ser discípulos como Moisés, que aprendieron a orar tomando el pacto de Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, solamente a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.